Deuteronomio capítulo 18. En este capítulo, la primera parte se nos habla de los sacerdotes y profetas. Se nos hace énfasis, Moisés hace énfasis al pueblo de Israel acerca de la provisión para los sacerdotes y levitas. De los versículos del 1 al 18, ese es el tema. Entre otras cosas, dice que los levitas o los de la tribu de Leví eran ministros a sueldo. Dios les proveyó un salario y la nación de Israel tendría que pagarle. Dice, no tendrán pues heredad entre sus hermanos, es decir, no iban a tener una porción de tierra para producirla y poder enriquecerse y tener lo necesario. No, esa no era la manera. Todas las demás tribus sí, excepto ellos, porque fueron escogidos para ministrar a la nación de Israel. Así que Dios no quería que se distrajesen, que cambiasen su profesión, porque el ministerio de ellos era de mediador entre ellos y Dios. Así que de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. Los levitas debían ser sostenidos por el diezmo, regalos, ofrendas del pueblo a Dios. A los levitas se les permitía recibir al menos una porción de la mayoría de los animales sacrificados. Un sacrificio típico, los sacerdotes recibían la espaldilla, las mejillas y el estómago del animal. El resto del animal era quemado delante del Señor o devuelto a quien traía el sacrificio, dependiendo del tipo de la ofrenda. También dice en estos versos que las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de la lana de tus ovejas, los sacerdotes recibían también estas ofrendas de primicias del pueblo. Así que de todo esto ellos se abastecían para vivir. Era una ley. Del verso 9 al 11 se les da un mandato de rechazar todas las prácticas ocultas de los cananeos, que en este caso también aplica a nosotros como cristianos. Dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti. Y hay aquí 9 abominaciones. Se las voy a leer. Quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Aunque las palabras parecen similares, no son iguales, tienen cada una su definición y Dios no quería que el pueblo de Israel practicara estas cosas. ¿Por qué? Porque era abominación, era algo horrible para Dios. Así que Dios prohíbe completamente estas 9 cosas que acabo de leer. De los versículos 15 al 19 empieza a hablar de los profetas. Y hay una promesa que es profética, porque dice aquí que va a levantar un verdadero profeta. Les levantaré un profeta que sería como Moisés en un principio. Moisés, por inspiración del Espíritu Santo, prometió que vendría un profeta que sería como yo, así lo escribe, ¿verdad? Como Moisés. Este profeta obviamente no se está refiriendo a Josué ni a ningún otro, sino a Cristo. Ya era la profecía. Y de hecho en tiempos de Jesús la gente estaba esperando. Algunos pensaron que era Juan el Bautista. Así que ellos ya esperaban al profeta que desde aquí ya se estaba prometiendo. El castigo para un falso profeta, con eso termina este capítulo de los versos 20 al 22. Dice, a quien yo no le haya mandado hablar. ¿Sí? Algunos profetas querían ellos decir cosas que Dios no le había mandado. Había buenos profetas y había falsos. Y una manera de identificar al falso profeta era que hablara en nombre de dioses ajenos o que dijera algo y no sucediera. Era la manera en cómo ellos podían saber si era falso o no era falso. Y si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, esa palabra es que Jehová no había hablado y entonces tendría que morir.
el tal profeta morirá. Esto era penado con la muerte, porque no es cuestión de juego decir Dios me habló, Dios me dijo, Dios... No, esto es muy serio y se pone el nombre de Dios en medio, y entonces en el pueblo de Israel era castigado con la pena de muerte.